Bien, pues hola de nuevo a todas y a todos. Comenzamos aquí el vídeo explicativo del último bloque del curso, el bloque 3, correspondiente a la tercera semana, que lo vamos a dedicar a analizar un poquito, de forma un poco más concreta, los movimientos por la justicia climática. Como sabéis, hemos estado viendo desde la primera semana qué es la justicia ambiental, eh, y ya introdujimos en el primer bloque una definición de justicia climática. En ese primer bloque lo que hicimos fue sentar las bases de los enfoques decoloniales y con perspectiva del sur global para acercarnos a la cuestión de la justicia ambiental. En el segundo bloque estuvimos viendo de forma más detallada y más concreta diferentes conflictos ambientales que generan luchas y movimientos por la justicia ambiental. En especial pusimos el foco en los que tienen que ver con la crisis climática y mm, prestando atención también al papel de las mujeres en esos movimientos por la justicia ambiental. Y en este último bloque vamos a acercarnos a lo que son los movimientos por la justicia climática con una perspectiva decolonial, que mantener ese enfoque que proponíamos desde la primera semana, e introduciendo también el concepto de justicia intergeneracional, que es clave también en estos movimientos por la justicia climática. Pero para ello, pues creo que lo más adecuado es contextualizar un poco la crisis ecosocial y climática que nos afecta en estos días en nuestra sociedad contemporánea. Eh, Obviamente el objetivo de este curso no es desarrollar todos los puntos y todos los detalles de la crisis ecosocial y climática actual, pero sí creo que para contextualizar el papel de los movimientos por la justicia climática es conveniente eh, dedicar un tiempo a explicar algunos puntos clave de esa crisis ecosocial actual desde la perspectiva de la justicia ambiental y el enfoque decolonial, y cómo se relaciona con las problemáticas derivadas del cambio climático, de la crisis climática, que es solo una de las manifestaciones de la crisis ecosocial global, como vamos a ver ahora. Por último, prestaremos ya una atención más concreta a los movimientos por la justicia climática y en concreto también al papel de las mujeres en esos movimientos por la justicia climática. Bien, con esto vamos a empezar a aproximarnos a ese concepto de crisis ecosocial que se manejan desde distintos autores y autoras. Utilizan el término crisis ecosocial, también se puede utilizar crisis ambiental, como vemos aquí. Yo los voy a utilizar indistintamente. Eh, digamos que el objetivo es hacernos a la idea que nuestro planeta, más que nuestro planeta, que también, las condiciones actuales de vida sobre nuestro planeta, a las que estamos adaptados y adaptadas como especie humana, están en riesgo, se están poniendo en jaque, digamos, por diversas causas que tienen que ver sobre todo con las dinámicas generadas por nuestro modelo de producción y consumo. Es decir, la crisis ecosocial actual o las problemáticas ambientales principales que nos afectan como sociedades humanas tienen que ver en su mayoría con actuaciones, dinámicas, procesos, proyectos que ponemos en marcha dentro de nuestra sociedad capitalista global que opera en todos los puntos del planeta, aunque como vamos a ver hay que diferenciar las responsabilidades dentro de los grupos humanos del planeta. Como ya hemos visto desde el primer bloque, no todos los grupos humanos, no todas las personas, no todas las comunidades tienen el mismo grado de responsabilidad en las problemáticas generadas por nuestro modelo de producción y consumo. Este modelo de producción y consumo, sistema de producción, sistema económico, sistema capitalista, lo podemos denominar de distintas formas.
a mí me gusta utilizar el término modelo de producción y consumo porque creo que hace hincapié en la importancia de ambos procesos, de los procesos de extracción y producción, por un lado, pero también en los procesos de consumo, ¿vale? Como vamos a ver ahora. Eh, digamos que este modelo, que como ya hemos visto, vimos algo en el bloque 1, también en el bloque 2, se remonta muy atrás en el tiempo, tiene un periodo histórico ya bien consolidado. Se basa, como bien sabéis ya, en la extracción de recursos naturales para su procesamiento y utilización en diversas formas por las distintas sociedades del planeta. ¿De acuerdo? Ese uso y esa utilización ha derivado con el tiempo eh, o ha cambiado, ha mutado, digamos, de unos usos más prácticos y más basados en ciertas necesidades, al menos a un nivel general. Siempre ha habido eh, caprichos y deseos por las élites de las sociedades humanas, pero digamos que a día de hoy esa confusión entre necesidades y deseos a la hora de producir recursos, bienes y servicios, ha llegado a un punto de confusión más alto que nunca. Es decir, hoy en día este modelo de producción y consumo casi que prima el consumo en sí mismo más allá de las necesidades de las sociedades humanas. ¿Qué hace, qué motiva esto? Pues la propia retroalimentación del sistema capitalista, que es, como sabéis, un sistema de acumulación, de acumulación de beneficios y de capital, y por tanto se prima un consumo de bienes y servicios, como digo, que no siempre es necesario. Muchas veces responde a deseos y necesidades creadas. ¿De acuerdo? En el texto complementario, en el texto de apoyo, os he puesto algunos recursos para que podáis explorar y profundizar sobre cómo se nos crean esos deseos, cuáles son las dinámicas que operan dentro del sistema capitalista para fomentar este consumo. Hay algún documental muy interesante en el que se explican los distintos tipos de obsolescencia de los productos, la obsolescencia programada, la obsolescencia percibida. En fin, supongo que muchos y muchas de vosotros ya conocéis estas dinámicas, pero igual os he puesto esos recursos complementarios, ¿vale? Bien, pues una vez planteado este dilema al que se enfrentan nuestras sociedades, es decir, son sociedades que priman la producción y el consumo y digamos que lo constituyen casi como objetivo básico de la sociedad y de nuestro sistema económico, frente a la realidad de que los recursos en los que se basa esa producción y ese consumo son limitados. Se da una paradoja central en nuestros modelos societales actuales, que es la paradoja del crecimiento o el pretendido crecimiento infinito de nuestras sociedades basado en recursos finitos, con lo cual es un modelo que tiende al colapso, como vamos a ver ahora, o al menos a la saturación de ciertos componentes de su modelo. Bien, obviamente la cuestión de la crisis ambiental o crisis ecosocial es muy compleja, tiene muchas aristas, tiene muchos componentes y nos llevaría, bueno, pues muchos cursos como el actual en este formato para poder adentrarnos en las principales claves para desentrañar eh, los principales componentes de la crisis ecosocial. Pero bueno, yo me voy a centrar en algunos puntos que creo que pueden ser relevantes a la hora de comprender, ¿vale? A la hora de comprender nuestro papel eh, como personas ciudadanos y ciudadanas de las sociedades occidentales, o al menos en sectores de cierto privilegio de nuestras distintas sociedades, tenemos que
bueno, creo que es interesante comprender el concepto de huella ecológica, que es básicamente el total de territorio o de recursos naturales que necesitamos para llevar a cabo nuestro modo de vida habitual. La huella ecológica es un indicador agregado que incluye la cantidad de terreno o territorio que necesitamos para desarrollar nuestra vida urbana, es decir, la cantidad de hectáreas que se urbanizan para llevar nuestro modo de vida, hectáreas necesarias para obtener el alimento vegetal, superficie para obtener los pastos que alimentan al ganado que consumimos, la superficie marina necesaria para producir el pescado que consumimos y las hectáreas de bosque necesarias para absorber el CO2 que producimos o que produce nuestro consumo energético, ¿vale? Con este indicador, huella ecológica, podemos ver de una forma más gráfica las diferencias de consumo entre las distintas sociedades del planeta y, digamos, las diferencias de responsabilidad en el agotamiento de recursos naturales. El mapa de la izquierda es muy indicativo de estas diferencias en el consumo y en el impacto ambiental de nuestras sociedades a través de la medición de la huella ecológica. Ahí sí se ve bastante claramente esa distinción entre sur y norte global, con algunas excepciones, como veis, Australia y Nueva Zelanda estarían en el norte, ese norte simbólico, pero el resto se ve bastante claramente como nuestro impacto, nuestra huella ambiental es mucho más alta en los países del norte industrializado que en el resto del sur global, ¿vale? Con lo cual, esa diferencia entre la responsabilidad de sociedades del norte y del sur hay que tenerla clara, como ya hemos visto desde el primer bloque, pero este segundo gráfico, el que está a la derecha de la diapositiva, también me parece muy interesante y no debemos olvidarlo. Huella ecológica según el nivel de ingresos. Como decíamos, dentro de todas las sociedades también hay diferencias. Las élites de todas las sociedades son las que más recursos consumen, en todas las sociedades, en las del sur y en las del norte. Y es importante señalar su responsabilidad. Este gráfico está un pelín desactualizado, pero los números se han incrementado todavía más en los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Principalmente después de la pandemia, el sector más rico de la población ha incrementado enormemente su nivel de consumo de recursos, mientras que el resto de sectores poblacionales más o menos ha mantenido durante un tiempo su nivel de consumo, aunque ahora está volviendo a subir los índices. Hay un debate muy interesante sobre, por ejemplo, el uso del avión como transporte, como medio de transporte más o menos habitual por las distintas sociedades del mundo, ¿no? Es cierto que los viajes en avión se popularizaron enormemente en las últimas décadas, principalmente bueno, en Europa y en Estados Unidos, pero luego se ha popularizado a nivel global con el surgimiento de las aerolíneas de bajo coste y se planteaba desde el movimiento ecologista y de distintos sectores de debate ambientalista hasta qué punto eso estaba siendo un impacto enorme sobre el planeta y las nuevas dinámicas del turismo masivo, ¿no? Es cierto que es un debate muy relevante, muy importante, que la ecología política del turismo es una línea en auge y que hay que seguir trabajando. Hay que reducir, por supuesto, o limitar al máximo esos patrones de turismo masivo y reducir el uso del avión como transporte a nivel global, pero si miramos el uso, es decir, el consumo de recursos y la emisión de gases de efecto invernadero que emiten los jets privados del porcentaje de personas más ricas del planeta, nos podemos llevar las manos a la cabeza. Es un número que deja en ridículo los números que podemos tener cada una de los ciudadanos y ciudadanas normales de las sociedades por nuestros viajes en avión. Cada persona que utiliza un jet privado multiplica por más de 10 veces la emisión y el consumo de recursos. Entonces,
Esto para contextualizar, ¿no? Esos niveles de responsabilidad que ya hemos visto desde el primer bloque, ¿no? La responsabilidad entre distintas sociedades del planeta, el norte y el sur, pero también responsabilidad dentro de las propias sociedades. Los sectores más ricos, las élites, son las que más consumo de recursos hacen y las que más impacto ambiental. Vale, a partir de este planteamiento surge el concepto de deuda ecológica, que sería, ilustrado en estas palabras, la responsabilidad que tienen los países industrializados del norte, pero principalmente sus instituciones, élites económicas y sus corporaciones, por la apropiación gradual y control de los recursos naturales, así como por la destrucción del planeta causada por sus patrones de consumo y producción. Hay diversas obras muy interesantes sobre la deuda ecológica. Aquí os ponía simplemente una sugerencia de este librito de Joan Martínez Alier y Arcadio Oliveras, de Quién debe a quién, en el que se detallan estas dinámicas perversas de responsabilidad entre consumo de recursos y sufrimiento de los pasivos y daños ambientales, ¿no? que venimos ilustrando desde el primer bloque. ¿Vale? Pues una vez introducidos estos conceptos de huella ecológica y deuda ecológica, creo que ilustran bastante bien ese trasfondo desigual que tiene la crisis ecosocial actual, pues llegamos a introducir un poco los escenarios actuales de la crisis ambiental o ecosocial actual. Y es que parece ser que estamos llegando hasta cierto punto y dependiendo de los recursos a los que miremos y las dinámicas y los procesos a los que miremos, estamos llegando a lo que se llaman, buena parte de autores denominan los límites biofísicos del planeta o los límites del sistema directamente. Podemos denominarlos también los límites del crecimiento, como veis ahí. Si veis esta imagen de Limits to Growth, está extraída de un informe muy interesante que se llama precisamente así, los límites del crecimiento. No sé si os sonará el informe Meadows de los límites del crecimiento. Fue un informe que se encargó en 1972 por parte del Club de Roma, una institución, una especie de fundación con objetivos altruistas y preocupaciones por el medio ambiente. En los años 70 es cuando se inicia, bueno, no se inician, pero tiene un auge importante el movimiento ecologista occidental, principalmente en Europa y Estados Unidos, después de las movilizaciones sostenidas de los años 60, vinculadas, como ya veíamos en el otro bloque, a movimientos como los derechos civiles, el pacifismo y el feminismo. En los años 70 es cuando el movimiento ecologista occidental moderno, si podemos llamarlo así, consigue ciertos hitos, y es llegar a impactar las preocupaciones institucionales sobre el medio ambiente. En los años 70 se pone en marcha el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, las primeras conferencias sobre el medio humano. Entre otras cosas, se desarrolla este informe de los límites del crecimiento, como digo, encargado al Club de Roma, por parte del Club de Roma a un grupo de científicos y científicas, liderados por Donella Meadows, una científica estadounidense de gran prestigio. Ellos desarrollan este informe y lo titulan Los límites del crecimiento. Y más o menos vienen a decir, es un informe muy detallado, muy interesante, que podéis encontrar en la red fácilmente, algunas interpretaciones y actualizaciones del informe. Lo que vienen a hacer es una prospectiva en base a los datos de consumo de recursos y más o menos actualización de las reservas de recursos naturales que se tienen en ese momento, pero hacen una serie de estudios prospectivos poniendo distintos escenarios. Es decir, si se descubren más depósitos, por ejemplo, de carbón y de petróleo, si no se descubren, si nuestro consumo de recursos es sostenido en el tiempo o es creciente totalmente en el tiempo o se estanca o disminuye, ponen varios escenarios en juego. El primero de ellos es, como veis abajo, the business as usual escenario, es decir, si todo sigue igual, el escenario que nos espera, ¿cómo sería?
Y ese gráfico que veis abajo también es el mismo que veis a la izquierda adaptado. Más o menos nos viene a decir, si veis las fechas que se marcan en el gráfico, este sería el año 2000, en torno aquí más o menos estamos 2020, 2030, es cuando se encuentran algunos de los picos de, por ejemplo, de la contaminación, de la polución. El pico estaría más o menos, como aquí se ve más detallado, en torno a 2025-2030. Sería el pico de descenso poblacional a partir de una serie de crisis económicas que se darían ligadas, como veis aquí, esta es la curva de los recursos no renovables. La curva de los recursos se cruza con la curva de contaminación en torno a 2025, la población empezaría a bajar en 2030. Hay otros escenarios del mismo informe que sitúan el descenso poblacional un poquito más tarde, pero más o menos en torno a 2025-2030 es cuando se cruzan la mayoría de las curvas. Por ejemplo, el de alimentos por persona, el de contaminación, el de recursos naturales y el de outputs industriales por persona. En torno al 2025-2030 es cuando este informe predice que se darían los picos del sistema, como digo, de agotamiento de recursos y de emisión de contaminación, disponibilidad de outputs industriales y de alimentos. Con lo cual, este informe, como digo, ha sido bastante preciso y ha acertado en muchas de sus predicciones, con lo cual la cosa no pinta bien en cuanto a los escenarios que nos vienen en los próximos años. Parece ser que, bueno, que las crisis que estamos viviendo hoy día hasta cierto punto eran previsibles. Este informe, por ejemplo, no se centra tanto en la cuestión del cambio climático, aunque también la toca. No es central para el informe, más bien se centra en los límites biofísicos del sistema en cuanto a los recursos que utilizan, ¿vale? Como digo, plantea distintos escenarios bastante realistas. No se tienen, obviamente, no se tienen por qué cumplir al 100% porque han ocurrido, se han puesto sobre la mesa distintas cuestiones que no estaban previstas en el informe, pero más o menos los escenarios que se plantean hoy día los vemos como bastante realistas. ¿Qué significa esto? Pues que esta crisis ecosocial y crisis ambiental, estos límites biofísicos del sistema, los estamos viendo ya hoy día. Y los estamos viendo de distintas formas, ¿vale? Os pongo esta foto que, bueno, es de un artista callejero británico. Me parece muy ilustrativa, es un poco en contra del negacionismo del cambio climático, ¿no? Pero como venía diciendo, el cambio climático, la crisis climática es solo uno de los componentes de la crisis ecosocial y sistémica actual, en la que, por ejemplo, se está dando el agotamiento de recursos naturales no renovables y la saturación de diversos ecosistemas por no poder volver a los puntos de retorno a partir de la contaminación y la polución. El agotamiento de disponibilidad de recursos naturales renovables como pueda ser el agua, por ejemplo, problemas en el acceso a otros recursos como aires limpios, pastos para el cultivo. Todos esos son componentes de la crisis ecosocial actual y uno de ellos, quizá el más llamativo por cuanto a los efectos y las dinámicas que lo provocan, es el cambio climático. Con esta foto, yo la suelo utilizar la solía utilizar sobre todo antes para introducir el debate sobre el cambio climático y atacar al negacionismo del cambio climático, pero es cierto que ya casi que hoy día el negacionismo del cambio climático es una cuestión prácticamente residual. Existe en las sociedades, hay ciertos discursos ligados a los movimientos neocon y de extrema derecha, por ejemplo, que lo sigue manteniendo, pero cada vez es más residual. Si bien hace 20 años, 30 años, era un debate casi científico, no era realmente un debate científico porque la mayoría de la comunidad científica se apoyaba en los datos que demostraban la existencia de un cambio climático. Había debate, por ejemplo, sobre
el peso en las causas de su origen, pero no se debatía en los datos del cambio climático. Hoy día ese debate a nivel científico ya no existe, hay un consenso científico prácticamente total. Hay que decir que durante esos años muchos de los informes científicos que avalaban el negacionismo del cambio climático, o al menos la duda de la incertidumbre en sus causas, estaban financiados por grandes lobbies que tenían intereses en el negocio, en negocios vinculados al cambio climático, como petroleras o grandes automovilísticas. Hoy día sus acciones de lobby van por otro lado, es decir, se asume y se admite el cambio climático y el lobby se ejerce sobre los acuerdos sobre el clima, los acuerdos por el clima que se dan en las diferentes conferencias por el clima. ¿De acuerdo? Es decir, el lobby negacionista sigue existiendo, pero ya no entra en juego el debate científico, porque el debate científico, como digo, hay un consenso prácticamente del 100% de que el cambio climático está operando, tiene dinámicas en marcha que muchas de ellas ya son irreversibles y tampoco hay debate sobre las causas que lo provocan. De hecho, es curioso que durante tanto tiempo se haya dado ese debate y mucha gente dentro de la sociedad haya comprado ese debate y haya habido incertidumbre, porque como veis aquí, esto es una noticia de un periódico ahora no recuerdo si es australiano o neozelandés, pero si veis la fecha es 14 de agosto de 1912. Es decir, hace ya más de un siglo que se empezaba a advertir de que el consumo de carbón afecta al clima, como veis en el título de esta pequeña noticia. Como digo, desde 1912 ya se estaban dando y poniendo en marcha estudios científicos que demostraban la influencia de las actividades industriales humanas sobre el cambio climático, el cambio de los patrones del clima en el planeta. Todavía no se llamaba cambio climático, obviamente, pero sí se hablaba de afectaciones sobre el clima de nuestras actividades industriales. Entonces, como digo, ya casi no hay debate sobre el tema, pero mucho hemos tardado en que haya este consenso, porque ya a día de hoy muchas de las dinámicas del cambio climático son irreversibles y, como digo, desde 1912 se estaba alertando sobre eso. Pero bueno, para continuar analizando un poquito la crisis climática y posteriormente adentrarnos en lo que son los movimientos por el clima, quizás es interesante hablar un poquito de lo que es cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero, porque son conceptos que quizá para los no iniciados o las personas no iniciadas en el tema puedan generar cierta confusión, o hasta qué punto son iguales, son sinónimos, son intercambiables. Yo lo explico de forma muy breve, muy resumida. Si alguien tiene alguna duda, pues le paso. Igual en el texto de apoyo hay referencias, pero puedo pasar más bibliografía sobre el tema. Pero bueno, para saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero. ¿Son lo mismo? No son exactamente lo mismo, aunque están muy relacionados. El cambio climático, el problema que hablamos de cambio climático, crisis climática, se refiere a la variación del clima global sobre el planeta, ¿vale? Cuando hablamos de cambio climático, a lo largo de la historia del planeta Tierra ha habido diversos cambios climáticos y la mayoría, obviamente, hasta hoy día, se han producido de forma natural o por causas naturales. Distintas glaciaciones, por el impacto del meteorito, por ejemplo, que causó la extinción de un gran número de especies sobre el planeta y cambió el clima del planeta. Ha habido cambios climáticos naturales a lo largo de la historia del planeta Tierra, ¿de acuerdo? ¿Qué es especial este cambio climático que estamos viviendo ahora? Pues que está causado por un calentamiento global. Un calentamiento global implica que se está calentando la temperatura media tanto de la atmósfera como de la superficie terrestre como de la superficie marina, ¿vale? ¿Y por qué se está produciendo este calentamiento global que provoca el cambio climático? ¿Vale? El calentamiento global, como digo, un calentamiento de
la superficie terrestre y marina. Eso provoca un cambio climático, que no, el cambio climático no es necesariamente que siempre haga más calor, no, el cambio climático se refiere a un cambio en los patrones de clima sobre el planeta. Sí que es verdad que los veranos son más calurosos en el hemisferio norte y también en el hemisferio sur cada vez más, pero también están cambiando otros patrones, como por ejemplo hay eventos extremos, fenómenos climáticos extremos más recurrentes, como huracanes o tifones, están cambiando algunos patrones de circulación marina y oceánica en los océanos, la circulación termalina en los océanos. Se están produciendo diversos cambios en el clima del planeta que no se refieren solo al calentamiento o a que haga más calor, ¿de acuerdo? Pero sí están provocados por un calentamiento global, tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre como en la superficie oceánica, ¿de acuerdo? Y ese calentamiento global está provocado por el efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto, es decir, hay un efecto invernadero natural provocado o generado por los gases de efecto invernadero que están incluidos de forma natural en la atmósfera, es decir, en nuestra atmósfera terrestre tenemos de forma natural dióxido de carbono en grandes cantidades y otros gases que generan ese efecto invernadero. El efecto invernadero lo que hace, como veis en esta diapositiva, es que la radiación térmica del Sol que llega a la Tierra rebota y hay parte de ella que se escapa hacia afuera de la atmósfera, pero parte de ella que vuelve a rebotar hacia dentro de la atmósfera, con lo que hace que se caliente de forma natural, como digo, nuestra superficie terrestre. Esto hace que el clima sobre el planeta sea habitable. Es decir, los gases de efecto invernadero que están de forma natural en nuestra atmósfera proporcionan condiciones de vida adecuadas sobre el planeta. Si no tuviéramos la atmósfera que tenemos y los gases de efecto invernadero que están incluidos de forma natural, las condiciones de vida sobre el planeta Tierra serían casi inhabitables. Esto, los gases de efecto invernadero y el efecto invernadero natural. ¿Cuál es el problema? Que estamos aumentando el efecto invernadero de nuestra atmósfera por la emisión artificial o antropogénica, es decir, creada por el hombre, de más gases de efecto invernadero. Es decir, estamos aumentando de una manera muy significativa la proporción de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Con lo que este efecto invernadero, que como digo, existía de forma natural, lo estamos multiplicando. Con lo cual se sufre un recalentamiento de la superficie terrestre y la superficie oceánica. ¿De acuerdo? Es decir, el efecto invernadero que existía de forma natural en nuestra atmósfera lo estamos multiplicando de forma grave y exponencial con la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, pero también otros como el metano o algunos óxidos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Con esto creo que queda más clara la secuencia, ¿no? El efecto invernadero existe de forma natural, lo estamos potenciando por nuestra actividades industriales, básicamente. Este efecto invernadero está provocando un calentamiento global de la atmósfera, la superficie terrestre y la superficie marina, y este calentamiento global está generando cambio climático, que consiste en calentamientos puntuales o estacionales de muchas zonas de la Tierra, pero también en otras cuestiones como fenómenos meteorológicos extremos. ¿De acuerdo? Espero que esto quede más claro y entendamos un poco mejor a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero y, por supuesto, de sus derivadas como crisis climática o los movimientos por la justicia climática, que vamos a ver a continuación. Como digo, ya no hay debate científico sobre la existencia o no del calentamiento global, hay muchos datos que lo avalan. Estos son anomalías del periodo global de temperatura en superficies terrestres y oceánicas combinadas, como vemos, pues a partir de la era industrial el crecimiento es sostenido, aunque por supuesto hay subidas y bajadas, ¿vale? Pero si miramos las tendencias globales, el crecimiento es inequívoco. Y esto se relaciona con el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Como digo, antes de la era industrial, como bien sabéis, se puede considerar a partir de la revolución industrial, a mitad del siglo XIX. A partir de ahí las concentraciones de gases de efecto invernadero, en esta gráfica se muestran las partes por millón de dióxido de carbono.
ese crecimiento sostenido y está relacionado con el aumento de temperaturas. De acuerdo, con esto ya, como digo, no hay debate científico. También se muestran las partes por millón de metano en naranja. El CO2 es el verde, naranja es el metano, este es el óxido óxido nitroso en rojo, ¿de acuerdo? El crecimiento sostenido de los 3 gases de efecto invernadero más importantes. Como digo, ya no hay mucho debate sobre esto. Vamos a ver sobre los efectos del cambio climático a nivel local o a nivel estacional, por ejemplo, porque ahora esta es una gráfica actualizada sobre el mes de julio de 2022 y han vuelto a salir las voces negacionistas. Como digo, en la sociedad sí hay voces negacionistas, ya no tanto en el debate científico, diciendo, no, es que siempre en julio ha hecho mucho calor. Sí, de acuerdo, en julio en España tradicionalmente hace bastante calor. Pero si miramos las temperaturas medias en España del mes de julio desde 1961, ¿vale?, que es cuando están los registros de la EMET, vemos cómo en los últimos años, si ven hay variaciones anuales, podemos concordar en que los fenómenos de calentamiento extremos se están acelerando. Es decir, si miramos a los últimos 20 años, vemos que se encuentran la mayoría de los meses muy cálidos o extremadamente cálidos. Luego es verdad que en el último periodo de 5 años hay un par de años, como 2021 y 2018, en que las temperaturas son normales, pero normales para lo que es el mes de julio, ¿de acuerdo? Pero sin embargo ya no encontramos estos descensos de temperaturas que eran bueno, pues más o menos recurrentes. De hecho son bastante habituales en la mayoría de las series climáticas de las que disponemos. ¿Esto quiere decir que el año que viene vaya a ser excepcionalmente cálido otra vez? Puede que no. Puede que el año que viene bajen otra vez las temperaturas del mes de julio a niveles normales o incluso bajen un poquito más y se pongan en estos niveles que se puedan considerar fríos. Pero lo que sí es prácticamente seguro es que las series de temperatura van a seguir ascendiendo. Es decir, que en los próximos 5 años habrá al menos 2 años extremadamente cálidos y un par de ellos muy cálidos también. Puede que haya uno normal o uno que se pueda considerar incluso frío, pero en esto consiste el calentamiento global y el cambio climático. Es decir, no es que siempre necesariamente vaya a hacer más calor o que antes no haya hecho calor en el mes de julio en España. Es que resulta que los meses más cálidos de julio se están concentrando en los últimos años. Y esa tendencia no se puede negar y es pues obviamente peligrosa. De hecho, lo más normal es que esa tendencia vaya en aumento, como digo, con variaciones puntuales en algunos de los años que se puedan dar. De acuerdo, creo que con esto se entiende más o menos bien la cuestión del cambio climático. Y ahora, antes de pasar a analizar los movimientos por el clima, los movimientos por la justicia climática, quería hacer referencia también a la relación entre estos movimientos por la justicia climática, los movimientos por la justicia ambiental y el movimiento ecologista tradicional, al que ya hice referencia de forma breve a esta relación en el primer bloque, pero creo que es importante puntualizarla y detallarla porque los movimientos por la justicia ambiental, que llevamos trabajando en todo el curso, se diferencian en las concepciones tradicionales del movimiento ecologista occidental moderno en su propio origen y composición. El movimiento ecologista occidental moderno, como introduje ya en su momento, tiene su desarrollo y su auge en los años 60 y 70 del siglo XX y está compuesto en general por personas de clases media altas, hasta cierto punto se pueden considerar ciertas élites culturales e intelectuales que se empiezan a preocupar por los daños al medio ambiente. Y como sabéis, los movimientos por la justicia ambiental
y muchos de los movimientos de protección de la naturaleza en todo el mundo, en el sur global, no tienen necesariamente estas connotaciones de, socioeconómicas y socioculturales. Al revés. De hecho, la mayoría de los movimientos por la justicia ambiental en todo el mundo, o lo que se llaman también los ecologismos populares, son movimientos de base, de personas que viven con apego a la tierra, personas muchas veces de tradiciones rurales y campesinas. Con lo cual, el movimiento ecologista occidental moderno y los movimientos por la justicia ambiental y los ecologismos populares tienen, digamos, raíces distintas y tienen desarrollos paralelos pero diferentes. También decir que cuando me refiero al movimiento ecologista, yo puntualizo que es movimiento ecologista moderno y occidental, porque en otras tradiciones de pensamiento del planeta, como pueden ser las tradiciones orientales o muchas de las tradiciones de pensamiento ecocéntricas de los pueblos andinos y amazónicos de América Latina, por ejemplo, ya existía esa preocupación sobre las condiciones de vida en el planeta, pero no se traducían en un movimiento ecologista como lo concebimos en Occidente. ¿De acuerdo? Entonces quería puntualizar esa diferencia entre el movimiento ecologista que se entiende como tal en Occidente, ilustrado por ejemplo con Greenpeace y todas sus acciones, como veis aquí todos son señores, hombres blancos de mediana edad occidentales. Ese no es el patrón necesario del movimiento ecologista o los movimientos ambientalistas. Hay muchos otros, como pueden ser, por ejemplo, la presencia de las mujeres, también mujeres blancas occidentales como Rachel Carson, pero muchas otras mujeres dentro de los ecofeminismos de todo el planeta, ¿vale? Los ecofeminismos de la India, el movimiento Chipko, de Vandana Shiva, los ecofeminismos, movimientos de protección de la naturaleza en África, liderados por mujeres como Wangari Maathai, todos los movimientos ecofeministas de América Latina también, no podemos olvidarlos si hablamos de movimientos de protección de la naturaleza. Pero sí quería hacer esa distinción entre movimiento ecologista, como se ha concebido tradicionalmente en Occidente, y los movimientos por la justicia ambiental. Sí es cierto que hoy día confluyen e interacción. Hoy día, ante la crisis ambiental que vivimos, todos los movimientos ecologistas y de preocupación por la defensa de la naturaleza están confluyendo e interaccionando hasta cierto punto. Si estáis metidos en los movimientos ecologistas, seguro que estáis pensando, bueno, ¿hasta qué punto estamos coordinándonos, ¿no? Siempre hay debates, siempre hay enfrentamientos, es difícil ponerse de acuerdo en muchos puntos, pero hoy día, ante la magnitud de la crisis ambiental y ecosocial que sufrimos, que vivimos, la mayoría de estos movimientos de protección de la naturaleza están interaccionando y buscando puntos en común, ¿vale? Y muchas de estas interacciones y de estos puntos en común vienen gracias a las labores de integración de los movimientos por la justicia ambiental a nivel global, a través de iniciativas como la que trabajamos en el bloque anterior del EJ Atlas, pero muchas otras también, ¿vale? Simplemente quería hacer esa puntualización entre lo que entendemos por movimiento ecologista, se ha entendido tradicionalmente en Occidente, y lo que podemos entender ahora como movimientos ambientalistas o movimientos por la justicia ambiental, que son concepciones mucho más amplias e incluyen, por supuesto, todos los ecofeminismos, los ecologismos populares, los movimientos por la justicia ambiental y también los movimientos ecologistas tradicionales de Occidente. Bien, pues con esta puntualización, ya sí nos adentramos en lo que son los movimientos por el clima hoy día. Los movimientos por el clima nacen de esta confluencia entre movimientos ecologistas tradicionales del mundo occidental, como pueden ser Greenpeace y sus tácticas de no violencia activa y ocupación de espacios, por ejemplo, y las nuevas preocupaciones de otros movimientos ambientalistas o ecologistas, como pueden ser los movimientos ecofeministas. Aquí os pongo un par de fotos bastante recientes, son de este año, de acciones de no violencia activa por parte del movimiento Extinction Rebellion, que es uno de los movimientos por el clima más activos en la actualidad. Uno de ellos es la ocupación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada por este movimiento.
remarcando sus tácticas de no violencia, haciendo unas peticiones para que la Universidad de Granada incluya, por ejemplo, en su currículum la crisis climática y adopte compromisos de reducción de la huella de carbono y otra serie de reclamos que hacía este movimiento en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Y a la derecha veis una acción de este movimiento también en el Congreso de los Diputados de Madrid, en España. Esto es una rama de Extinction Rebellion que se llama Scientist Rebellion, que es como la rebelión científica. Son científicos y científicas entre los que me encuentro, por ejemplo, que pensamos que ya es hora de actuar a nivel político, que hay que hacer incidencia política para que se escuche a la ciencia, se escuche a los científicos y científicas que llevan muchos años trabajando en estos temas y que nos están diciendo, estamos diciendo que hay dinámicas que ya son irreversibles, pero que hay que actuar de forma urgente para que no sean más graves y no se pongan en marcha otras dinámicas irreversibles, ¿de acuerdo? Estas son acciones concretas de uno de los movimientos por el clima más relevantes hoy día, como sería Extinction Rebellion, que, como digo, combina las tradiciones de los movimientos ecologistas tradicionales en Occidente, como pueden ser Greenpeace a nivel global o Ecologistas en Acción en España, con otras nuevas tácticas y dinámicas vinculadas a movimientos más contemporáneos, como pueden ser las asambleas, el Occupy, todos los movimientos vinculados en España, por ejemplo, a lo que fue el 15M, pero que en otros contextos se han traducido como las primaveras árabes o el Occupy Wall Street, ¿vale? Se están combinando todas estas tácticas y también se combinan visiones, como decía, de otras tradiciones de pensamiento, como pueden ser los ecofeminismos o los ecologismos populares. Para seguir entrando en detalle en lo que son los movimientos por el clima hoy día, hay que decir que obviamente los movimientos por el clima son muy heterogéneos, tienen un espectro de agencia y de lucha muy amplio. Prácticamente en todos los contextos planetarios se están llevando a cabo manifestaciones y movilizaciones y luchas por bueno, la defensa de nuestras condiciones de vida en el planeta y el fomento de la actuación de gobiernos, de nuestros gobiernos, para proteger esas condiciones de vida y para poner freno a las dinámicas contaminantes y que generan la crisis climática, ¿vale? Como vemos en estas distintas fotos, bueno, varias de ellas son del contexto español. Aquí la foto inferior izquierda me parece interesante porque habla de reducir la huella ecológica. Esta foto de más arriba hace hincapié en la incidencia política necesaria, es decir, gobierne quien gobierne, el clima se defiende, deben ser políticas de Estado, más allá de políticas partidistas. Hoy día hay mucho debate, por ejemplo, con todas las medidas que se están dando sobre el ahorro energético necesario, que es bastante paradójico, pero esas medidas de ahorro energético, vienen impuestas casi por las condiciones de la guerra en suelo ucraniano por parte de la invasión por parte de Rusia y las sanciones a Rusia que afectan al suministro energético en Europa. Es decir, las medidas de ahorro energético que se están dando, que se tenían que haber dado hace tiempo, vienen más por cuestiones geopolíticas que por cuestiones climáticas, pero bueno, ya al menos se están dando y ya probablemente no va a haber marcha atrás en esas medidas de ahorro. Pero también quería que vierais otros movimientos por el clima, o por lo menos hacer incidencia y mostrar algunos de ellos, movimientos por el clima que se están dando en otros contextos mundiales y sobre todo el sur global. Aquí vemos un movimiento de una comunidad africana, comunidad del sur de Kenia, si no recuerdo mal,
son de la etnia Masái, y estos Masái tradicionalmente, como sabéis, es una etnia muy relevante en diversos puntos del África subsahariana, comparten territorio entre distintos países, y sus modos de vida tradicionales son silvopastoriles, es decir, están basados en un pastoreo itinerante de diversas cabezas de ganado que conviven con ellos de forma habitual durante todo el año y de los que obtienen recursos bueno, en una forma bastante sostenible, si se quiere, y adaptada a lo largo de cientos de años. Pues este tipo de pueblos que dependen mucho de pequeñas migraciones para la supervivencia y subsistencia de su ganado, pero de sus propios pueblos, son los que se están viendo más afectados por digamos, las primeras consecuencias visibles y drásticas del cambio climático en estas zonas del África subsahariana. Con esto quiero decir que los movimientos por el clima están presentes en la mayoría de los puntos del planeta. Como decía desde el primer bloque, tenemos que tener en cuenta la perspectiva decolonial a la hora de analizarlos. La perspectiva de esa diferencia en las responsabilidades entre un tipo de sociedades y otras sobre las responsabilidades, las causas y las consecuencias, quién está recibiendo las consecuencias del cambio climático. Esta perspectiva decolonial pero también de asunción de responsabilidades debe ser central a la hora de analizar los movimientos por el clima, pero también debemos incluir la perspectiva intergeneracional. Y con esto llegamos a esta última foto, que sería la superior izquierda, que es la de bueno, el movimiento Fridays for Future, Viernes por el Futuro, traducido al español, en Barcelona. Este movimiento de Fridays for Future, como sabéis, seguramente conocéis, fue el movimiento que inició la conocida, muy conocida a nivel mediático, Greta Thunberg, esta chica sueca que puso en marcha estas huelgas por el clima. No, este movimiento, seguro que conocéis al personaje, seguro que conocéis a Greta, ha sido un personaje muy, como sabéis, muy mediático, pero también muy manipulado a nivel mediático. A mí me parece un personaje muy interesante y, por supuesto, las acciones que ha puesto en marcha son muy relevantes. Ha visibilizado estos movimientos por el clima a distintos niveles y ha estructurado hasta cierto punto muchos movimientos por el clima en diversos puntos del planeta. También se pueden hacer otras interpretaciones sobre su papel, ¿no? Sigue siendo al final una chica blanca, europea, occidental, privilegiada en muchos sentidos, pero creo que es muy relevante conocer un poquito su historia y cómo se genera ese movimiento de Fridays for Future. Primero, resaltar que es una chica, es mujer, el papel visible y relevante de una mujer en los movimientos ambientalistas es una de las cuestiones que estamos estudiando en este curso y parece necesario resaltarlo. Por otro lado, cómo se conforma ese movimiento, cuál es su origen y cuál es su germen es también interesante. Ella dice que puso en marcha ese movimiento, esas huelgas por el clima, porque no entendía cómo es decir, las huelgas consisten en que ella los viernes deja de ir al instituto, a la escuela secundaria a la que iba en Suecia, en Estocolmo, si no me equivoco, porque dice que lo que le están explicando en el instituto, en la escuela secundaria, lo que le están explicando su sistema educativo es que hay un problema muy grave con el medio ambiente y con el cambio climático. Y eso, gracias a que el sistema educativo sueco incluye esas cuestiones dentro del currículum, en otros contextos no es tan fácil, pero bueno, cada vez está más incluido en los currículums oficiales. Es decir, ella dice que por un lado le están explicando en la escuela que el problema del cambio climático es muy grave y por otro lado los gobiernos no están haciendo nada.
Esa es básicamente su idea germen para poner en marcha este movimiento. A mí me parece muy interesante, muy potente, y como sabemos ha tenido mucha respuesta a nivel global, ¿vale? Entonces, con estas 4 imágenes quería mostraros algunas de las ideas clave que comparten los movimientos por el clima y los movimientos por la justicia climática, eh, que creo que nos dan pistas para desentrañar y analizar de una forma correcta con esa perspectiva decolonial, pero también la perspectiva intergeneracional. Es decir, este movimiento de Fridays for Future lo pone en marcha personas muy jóvenes, personas todavía en la escuela secundaria, que lo que dicen también es que las decisiones que están tomando los políticos y las instancias dominantes de la sociedad de hoy día les va a afectar de manera muy clara y muy grave a estas futuras generaciones. Es decir, cuando en los años 80, finales de los 80, en el 88 concretamente, se promulga el concepto de desarrollo sostenible, que es un concepto también bastante polémico y que ha sido muy criticado desde los movimientos ambientalistas. Ese concepto de desarrollo sostenible incluye a las generaciones futuras. El concepto de desarrollo sostenible básicamente decía vamos a tener unas condiciones de desarrollo que sean compatibles con el cuidado del planeta y las condiciones de vida de las generaciones futuras, ¿no? Lo que pasa es que es un concepto mal planteado porque se vincula el concepto de desarrollo al de crecimiento económico, incluye el crecimiento económico dentro de sus objetivos, con lo cual al final ha resultado un concepto trampa, básicamente. Pero sí que el concepto de desarrollo sostenible incluía esa justicia intergeneracional. Pues bien, esas futuras generaciones que se decían en el año 88 ya están aquí. Las generaciones más jóvenes de nuestras sociedades contemporáneas ya se están preocupando porque van a recibir los impactos y los pasivos ambientales de las decisiones que se han estado tomando en los últimos años y se están tomando hoy día. Con lo cual, esa perspectiva intergeneracional es clave también a la hora de analizar los movimientos por la justicia climática. Sobre esto tenéis más información, podéis profundizar en el texto de apoyo. Os he puesto algunas referencias también, los trabajos, por ejemplo, de Susana Borràs sobre los movimientos por la justicia climática, los tenéis en ese texto, podéis profundizar un poquito más. Pero con esto voy a ir pasando al último punto del curso, que sería centrarnos en el papel de las mujeres en los movimientos por la justicia climática, ¿vale? Con esta diapositiva quería resaltar otro de los principales movimientos por la justicia climática contemporáneos, que es Extinction Rebellion, pero ya he hablado de ellos en diapositivas anteriores, ¿vale? De esas acciones que tuvieron lugar en la Universidad de Granada, en el Congreso de los Diputados en España, están teniendo lugar acciones a lo largo de diversos puntos del planeta, especialmente en Europa, pero también en otros contextos geográficos. Son acciones, como digo, ligadas a la no violencia activa, con herencia de la tradición, por ejemplo, de otros movimientos como Greenpeace, pero también utilizando técnicas más novedosas. Y con esto sí que paso ya bueno, pasamos a ver un poquito de forma breve, pero también remarcando su importancia, el papel de las mujeres en los movimientos por la justicia climática. Esta foto creo que es bastante ilustrativa porque se ve que prácticamente todas las personas que están en primera línea en esta acción de un movimiento por la justicia climática, que en este caso es Extinction Rebellion, en una ciudad británica, casi todas las personas que están en primera línea son mujeres. Y con esto vuelvo a retomar un punto que veíamos en el bloque anterior, es decir, de forma paralela el papel de las mujeres en los movimientos por la justicia climática se entrelaza con el papel de las mujeres en otros movimientos, otros muchos movimientos por la justicia ambiental. Y es que, por un lado, como bien explican diversas corrientes del ecofeminismo, las mujeres son las que sufren de forma más grave
muchas de las consecuencias de la crisis ambiental y climática que sufrimos hoy día. Os he puesto también, tenéis disponible en el aula virtual y en el texto de apoyo accesos a un documento bastante extenso y bastante interesante sobre mujeres y cambio climático, cómo las mujeres sufren más las consecuencias del cambio climático. Hay diversos datos, ¿no? Eh, desde el porcentaje de mujeres que son refugiadas climáticas, es decir, que es casi el 80% de las personas refugiadas climáticas son mujeres, hasta otros datos que nos llevan a ver cómo el hecho de, como veíamos en el bloque anterior, el hecho de que las mujeres sean las encargadas en distintos puntos del sur global de labores relacionadas con la subsistencia, por ejemplo, con la gestión y el manejo del agua en sus comunidades, está haciendo que sean estas mujeres las que están sufriendo más estos cambios y afectaciones provocadas por el cambio climático. Hay otras corrientes interesantes del ecofeminismo que entrelazan también cómo las mujeres sufren más algunos procesos de contaminación atmosférica, por cuestiones que tienen que ver con estructuras endocrinas propias de las mujeres que son diferentes a los hombres, cuestiones hormonales, cuestiones del tipo de grasa y los porcentajes de grasa en los cuerpos de las mujeres y de los de hombres que hacen que las mujeres sufran más estos condicionantes. Como os digo, esto lo tenéis presente es decir, podéis profundizar sobre estas cuestiones en los enlaces que os he puesto en el aula virtual. Pero esta foto, más bien esta imagen, quería cerrar un poco este tercer bloque del curso, volviendo a poner de manifiesto que las mujeres son las que se posicionan en primera línea por diversas cuestiones, pero más allá de que sean ellas las que sufran más, también porque esa interacción entre el movimiento ambientalista y el movimiento feminista confronta directamente las estructuras centrales del sistema capitalista y patriarcal. Y como decíamos en el bloque anterior, lo que se propone es cambiar los objetivos centrales de nuestras sociedades, que dejar de lado esa meta inasumible y perversa que es tener el crecimiento económico como objetivo central de nuestras sociedades, y poner cuestiones más relacionadas con los cuidados y con la vida, con los cuidados tanto de las personas como del medio ambiente, con la vida en general, poner eso como objetivos centrales de las sociedades. Creo que los movimientos ecofeministas y el papel de las mujeres dentro de los movimientos por la justicia ambiental y en especial de los movimientos por la justicia climática es central en esta cuestión, y que nos lleva a pensar cómo podrían ser nuestras actuaciones individuales y colectivas para fomentar vías de transformación hacia la justicia ambiental, vías de atajar las injusticias ambientales en los distintos ámbitos y a distintos niveles, tanto a nivel local como a nivel global. Para ir cerrando ya tanto este bloque como el curso en sí, bueno, el último paso que tenéis que hacer es el decálogo de la justicia ambiental, es decir, los distintos compromisos a los que podemos llegar como individuos, como personas, como ciudadanos y ciudadanas, pero también como colectivos, para favorecer transformaciones en nuestras sociedades que aboguen por la justicia ambiental y la justicia climática. Ese decálogo por la justicia ambiental lo tenéis propuesto en el foro, tenéis que trabajarlo de forma individual, y el objetivo más bien de ese decálogo es fomentar una reflexión sobre qué podemos hacer a nivel individual, pero también a nivel colectivo, para favorecer las luchas por la justicia ambiental y climática, tanto a nivel local como a nivel global. En ese decálogo hay varias propuestas que surgen el equipo docente y formador de ASAD, pero también es un decálogo abierto a que vosotros y vosotras reflexionéis sobre cuál puede ser vuestro papel. Como digo, ese papel se puede ejercer en cierto modo a nivel individual, es decir, podemos reflexionar y revisar nuestros patrones de actuación y de consumo, por ejemplo, dentro de nuestras sociedades, pero nunca hay que perder de vista que muchas de estas actuaciones, procesos, muchas de
Estas luchas y estas resistencias no tienen sentido si no se ejercen de forma colectiva. Entonces, tenemos que revisar nuestros patrones de conducta y de consumo a nivel individual, pero también nuestras actuaciones a nivel colectivo. Y, por supuesto, sin perder de vista la posibilidad de actuar a nivel de incidencia política, es decir, hacer y ejercer presión sobre las personas que no gobiernan a distintas instancias para que se puedan cambiar políticas y se puedan cambiar estructuras que vayan en la línea de esas transformaciones que proponen los movimientos por la justicia ambiental y la justicia climática, que, como veíamos en el bloque anterior, esas propuestas de los movimientos por la justicia ambiental se pueden interpretar en clave de vectores de sostenibilidad, es decir, qué se está proponiendo desde los movimientos por la justicia ambiental y la justicia climática para promover sociedades más justas y sostenibles. Muy bien, con esta invitación a la reflexión y a incluir, a pensar sobre ese decálogo sobre la justicia ambiental, vamos a ir dejando ya tanto el bloque como el curso. En todo caso, quedo pendiente de cualquier inquietud o cualquier duda que podáis tener a través de los foros del curso y bueno, quedamos en contacto.